Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí de nuevo para nuestra acostumbrada cita de los días jueves, donde hacemos un análisis de uno de los libros de la Biblia. Comenzamos por el primero, que fue Génesis, y hemos ido avanzando hasta ya estar en el núcleo de los libros considerados poéticos o sapienciales, que nos dan sabiduría, pero que a la vez su característica o su estructura es poética, y son considerados en el núcleo de la división del canon bíblico como los libros poéticos. La semana pasada estuvimos estudiando el libro de Eclesiastés, y decíamos que Eclesiastés, ¿verdad? La palabra Eclesiastés es como decir, para adquirir sabiduría, para obtener sabiduría, característica de este libro sapiencial, ¿verdad? Que comienza con la palabra vanidad de vanidades. Y hablábamos la semana pasada que esta palabra no significa literalmente vanidad. En el hebreo original se puede traducir como que se refiere literalmente a vapor o a neblina. No se refiere exactamente al orgullo personal, sino a algo que perseguimos pero es efímero, o que alcanzamos pero no es perdurable, o en muchos casos intangible o inalcanzable. El libro comienza con esa frase, decíamos la semana pasada, para comparar lo que es nuestro tránsito por esta vida, por este tiempo limitado de vida en comparación con la creación. Debemos estar claro eso como seres humanos. Nuestro tiempo en esta tierra es limitado, y el libro de Eclesiastés nos llevaba a la reflexión de aprovechar el tiempo de la mejor manera. Y entonces nos paseaba por la búsqueda del sentido de las cosas que hacemos, comenzando el libro, luego el tiempo que muchas veces no lo usamos de la manera correcta o no lo aprovechamos, y también las desigualdades de la vida, el gozo y la gratitud. Cuando hablábamos de la desigualdad, de la pregunta que nos hacemos todos como cristianos, porque a los malos les ocurren cosas buenas y a los buenos les ocurren cosas malas, y no entendemos que tenemos un Dios justo, pero que no es conforme al concepto que nosotros tenemos por justicia como seres humanos. También lo vimos mucho en el libro de Job, que habla sobre esa justicia de Dios que no se parece a la nuestra. Entonces, estos libros poéticos nos están llevando a sabiduría y a conocimiento. Y decíamos que el final de Eclesiastés fue con el temor a Dios por sobre todas las cosas, y llevar una vida para obedecerlo y agradarle. Ese sería nuestro mayor objetivo en este corto periodo de vida que tenemos en esta tierra. Así llegamos entonces a la clase de hoy, que vamos a hablar de un libro muy corto, pero muy interesante, y que tiene que ver mucho con nuestras relaciones personales, sobre todo de la manera que nosotros definimos el amor o catalogamos el amor, tratando de buscarle un sentido o explicarlo de alguna manera. Y este libro significa Cantar de los Cantares, que es el libro que vamos a estudiar, significa en el idioma hebreo lo mejor de todo, la mejor canción. Vamos a estudiar un libro que es pura poesía, desde el comienzo del capítulo 1 hasta el capítulo 8. 8 capítulos que les recomiendo leer, se leen muy rápido, y un contenido muy variado, muy llamativo, que muchas veces nos va a llevar a ver cómo consideramos el amor de esposo, de esposa, de pareja en nuestras relaciones. Y es muy interesante porque abarca muchos aspectos físicos de nuestra interacción con nuestra pareja, novio, novia, o con nuestro esposo o esposa. Este libro, como decía, de 8 capítulos, se le atribuye a Salomón. Él se menciona al comienzo del libro y es una clara referencia a él. Sin embargo, la estructura del libro nos da a entender otra cosa. Aquí son dos parejas que interactúan
y siempre vamos a ver dentro del libro la comparación que hace el hombre y la comparación que hace la mujer, hablándose del amor que se tienen y el deseo que se tienen el uno al otro. Entonces, aunque se le atribuye a Salomón, ¿verdad? Recordemos que Salomón tuvo vasta experiencia, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, algo así como muy exagerado, y fue el hombre más sabio de la tierra. Pero también podríamos decir que este libro se basa en la sabiduría de Salomón que le dio Dios y la experiencia que tuvo a lo largo de los años. Y entonces vamos a ver un enfoque del libro más centrado entre dos personas, no una relación más grande como la que pudo tener Salomón. Así que muy probablemente este libro esté orientado de esa forma, en la sabiduría de Salomón, que recuerden que Salomón era un hombre que era buscado por reyes y por muchas personas para que diera consejo, porque sus palabras, según muchos de los historiadores y de los que se hablan en la Biblia y lo que se habla en la Biblia de él, tenían mucha sabiduría y maravillaban a muchos. Entonces puede ser una recopilación de esa sabiduría que nos deja escrita Salomón, y pudiéramos decir entonces que es válido atribuir la fuente de este libro a Salomón. Como decía, 8 capítulos que se leen muy rápido, y Cantar de los Cantares, para irnos siempre al origen o al significado de la palabra, significa la mejor poesía, la mejor canción, lo mejor de todo. Está escrito aquí, según el autor, en este libro de 8 capítulos. Entonces, Cantar de los Cantares pudiéramos decir que es una colección fluida de versos continuos y metáforas que traen una alegoría de cómo debe ser la relación de pareja, y está muy enfocado a eso, al enamoramiento, a cómo se conocen, a cómo se anhelan o se desean el uno al otro. Y en el primer capítulo vamos a encontrar de Cantar de los Cantares la interacción entre dos novios, podría ser por el lenguaje que se está usando, de un pastor de ovejas y de una doncella que vive en el reino en los tiempos de Salomón. Y entonces ellos se anhelan fervientemente, no dejan de pensar el uno al otro y de alabarse y de compararse con ciertas formas de hacerlo que manejaban en su entorno. Entonces, muy probablemente para nosotros nos parecerán extrañas, pero si lo lleváramos a nuestros tiempos y comparáramos con lo que nos agrada, nombraríamos cosas también que para el lector de esa época fueran extraños. Entonces, ellos usaban su entorno para hacer comparaciones de cómo era su amor y cómo era el deseo que ellos sentían el uno por el otro. Y así comienza esta historia de Cantar de los Cantares entre dos novios que están anhelando volver a encontrarse, están anhelando llevar su relación a otro nivel. Y todo el capítulo 1 nos habla, ¿verdad?, de ese anhelo, tanto de la esposa como del esposo. Y como les decía, podemos identificarlo como, por las comparaciones, como un pastor de ovejas que está enamorado y una doncella que habita en la ciudad de Salomón, y por el distanciamiento que estos tienen, ya que el pastor sale fuera de la ciudad a pastorear sus rebaños, a llevar a su rebaño fuera de la ciudad, ellos se anhelan mientras él está trabajando y vuelve, y comparan ese anhelo con aquello que los rodea y aquello que para ellos es grato y de buena comparación con respecto a su amado. En el capítulo 2 vamos a ver cómo la relación sube de nivel. Ya se están hablando como esposos, y la comparación como esposos, ¿verdad? Utilizan metáforas o comparaciones que nos llevan
de alguna forma a analizar la sensualidad, no de una forma grotesca, sino de una forma delicada, de comparaciones que ellos se hacen de carácter físico el uno al otro, de cómo se ven, de cómo se anhelan, de cómo es su satisfacción al tener cerca el uno al otro. Y esto continúa también en el capítulo 4, porque primero comienza la esposa a hacerlo, ¿verdad? A calificar o a comparar a su esposo, y luego la sigue el esposo. Y ahí nos está dando, pues, lo que para nosotros debería ser esa, por así decirlo, esa protección cuando nos encontramos separados de nuestro cónyuge, separados de la persona que amamos. Si nuestros pensamientos están enfocados en él o en ella, más difícil va a ser que dardos de fuego del enemigo entren a nuestras mentes para hacernos caer en tentaciones o llevarnos a codiciar a otra mujer o a otro hombre, y por supuesto llegar al final que el enemigo quiere, que es el adulterio o la traición dentro del matrimonio. Entonces aquí vemos a dos esposos que se anhelan fervientemente, que están allí comparándose, anhelándose el uno al otro. Cuando detenga será, y utilizan el esposo utiliza comparación de su rebaño, la mujer utiliza comparaciones del medio ambiente, también de las cosas que a ella le agradan, para reflejar de alguna manera lo importante que son el uno para el otro. Luego, en el capítulo 3 y 4, ¿verdad? Ellos expresan su deseo, visualizan el día del encuentro, cuando se vuelvan a encontrar, no dejando de alabarse el uno al otro de nuevo y volver a hacer comparaciones y alegorías que nos llevan a emociones dentro de la lectura y nos llegan tal vez a extrañar, porque decía, ¿cómo es posible esto? Que pudiéramos decir nosotros a nosotros mismos o pensar que estos estén todo el tiempo queriendo estar juntos, anhelándose y comparando cada circunstancia que atraviesan en sus vidas, como si tuvieran a la persona amada a su lado. Y también nos lleva inevitablemente a pensar esa atracción física que sentían el uno por el otro, y cómo esas alegorías o esas comparaciones que ellos utilizan pueden resultar de nuevo para nosotros muy ridículas, muy fuera de tiempo, pero para ellos era su diario vivir y la comparación que podían hacer en ese entorno donde habitaban, en ese tiempo de la historia donde se escribió este libro. Y también podemos ver en esos versos, por así decirlo, en esa parte poética que utilizan en el capítulo 3 y 4, el gozo también que ellos sienten por esa atracción física del uno al otro. No ha desaparecido ese deseo del noviazgo, no ha desaparecido esa manera de verse como ese novio, como esa novia anhelado, esperando con impaciencia el momento que puedan volver a estar juntos. Y eso da como la sensación de decir, qué amor, o que nosotros pudiéramos pensar, qué amor, qué apasionada es esta pareja. Luego vamos a los capítulos 5, 6 y 7, en donde nos hablan de la separación, de nuevo, de cuán dolorosa es la separación, cuando el uno y el otro están separados, cuando están contando los días, las horas, los minutos para estar juntos, y haciendo de nuevo, haciéndonos partícipes de nuevo a todos los que estamos, a los lectores que tomamos este libro para analizarlo, ¿verdad? Detalles impregnados de sensualidad, de una pasión, un anhelo, de que mis ojos solo están puestos en ella y los ojos de ella solo están puestos en mí.
No hay otra cosa que me pueda satisfacer más que estar junto a ella. Este tiempo que he vivido separado de ella, esta separación, ¿verdad? Me pone melancólico, me hace anhelarlo o anhelarla más, y entramos en subidas y bajadas de emociones dentro de los mismos versos, todos poéticos, como si estuviéramos leyendo una narración, una novela poética en una historia de amor que parece no tener obstáculos, que parece que la distancia, el tiempo o las adversidades no podrán disminuir el amor. Y eso particularmente me lleva a comparar, ¿verdad?, el amor que tiene Jesucristo por su iglesia. Siempre hemos estado haciendo análisis dentro de estos estudios bíblicos, cómo se representa a Cristo en cada libro. Y esta podría ser una buena observación, que de tal manera nos amó al Señor que no escatimó en nada, envió a su propio Hijo a morir por su amada, que era la iglesia, a poner su propia vida. Tal era su amor que no escatimó en nada, ni su propia vida. Y cuando entendemos estos conceptos de Cantar de los Cantares, cuando entendemos cómo estas dos personas que nos refleja aquí este libro poético, ¿verdad?, y esta poesía, vamos a entender que hay muchas más razones para amarse que para separarse. Pero el amor también necesita práctica, enfoque. Por eso muchas veces nos debilitamos en nuestras relaciones de amor con las personas que nos rodean, con nuestros esposos, esposas, padre, madre o hijos, nuestro círculo más cercano, porque dejamos de practicar las cosas que antes para nosotros eran satisfactorias cuando compartíamos con ellos. Ni siquiera las recordamos. Y este es un libro que nos enseña a anhelar ese encuentro, anhelar esa visita, a anhelar la compañía de ese ser amado y a recordar la satisfacción que nos trae estar junto a Él. Y de esa forma, pues, debe ser nuestro anhelo por esperar al Mesías, que vuelva por su iglesia, entender lo que Él hizo por nosotros, no menospreciarlo y esperarlo con anhelo, como lo espera la creación, que dice que la creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de nosotros debe ser el amor por el sacrificio de Jesús y su segunda venida, como lo promete en su palabra. Luego, en el capítulo 8, ¿verdad?, nos habla del poder del amor. Y yo quiero hacer una pausa porque hace poco estuve predicando en la iglesia basado en Colosenses 3:14, que nos dice que el vínculo perfecto es el amor. Dice también el libro de Corintios, ¿verdad?, que tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos y el que prevalecerá para siempre es el amor. Y Colosenses, Pablo nos vuelve a decir, el amor, 3:14, el amor es el vínculo perfecto. Y contra el poder del amor no hay obstáculo, ni barrera, ni puede haber una separación entre Dios y los hombres. Dios nos ama tanto que dio lo mejor, y no lo dio de una manera normal, lo entregó en sacrificio, que fue a su unigénito, su Hijo Jesucristo. Y nos lleva de nuevo a comparar esa relación, cómo Cristo amó a la iglesia, cómo es el amor de la iglesia, cómo Cristo anhelaba una iglesia y procuró dejarle todo servido para que la iglesia fuera protegida y prosperada como su amada. Dijo en el Evangelio de Juan, os rogaré, yo voy al Padre y rogaré para que un consolador venga sobre ustedes y nunca más estén solos. De tal manera, Jesucristo visualizó toda la gloria que iba a obtener a través de ese sacrificio, a través de su propia vida, por así decirlo,
humana, entendiendo que el amor que él sentía por la creación más preciada, ¿verdad? Superaba cualquier obstáculo, incluso la misma muerte. Por eso visualizamos mucho en este libro de Cantar de los Cantares la relación de Jesús con la iglesia, como el esposo y la esposa, como nos lo enseña la palabra de Dios. Y me gustaría leerles para finalizar parte del capítulo 8 de Cantar de los Cantares, ¿verdad? En donde estaremos leyendo desde el verso 6 al verso 7 para entender de qué forma Dios nos ve y ve el poder del amor. Y dice así: poned, el capítulo 8, verso 6, dice: poned como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto los menospreciaría. Colocando el amor en el máximo nivel, en el lugar de conexión más fuerte que puede haber entre Dios y los hombres y entre los seres humanos, porque el segundo mandamiento nos enseñó Jesús, es amar al prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu cónyuge, amas a tu esposa como a ti mismo, difícilmente lo traicionarás, lo engañarás, lo harás sentir mal. Cuando llegamos y entendemos la magnitud del amor de Dios para con nosotros y tratamos de ponerlo en práctica para con nuestro prójimo, nos acercamos cada vez más a Él, porque así como Dios te ama, ama a la persona más próxima a ti. ¿Y qué más próximo que nuestra pareja, que duerme con nosotros, que comparte una vida casi a diario con cada uno de nosotros? Por eso este libro, Cantar de los Cantares, también me lleva a la conclusión de que es una alegoría muy detallada de cómo Dios pensó que iba a ser la primera pareja en el huerto del Edén, cómo Dios experimentó que pretendía que ellos experimentaran, para expresarlo mejor, pretendía que ellos experimentaran el verdadero amor. Si notamos aquí las características de lo físico, del anhelo físico que se tenían los dos protagonistas de Cantar de los Cantares, vamos a ver que en el huerto del Edén ellos, cuando fueron formados, estaban desnudos. Su conexión física era continua en el día a día. Ellos se observaban libremente cómo fueron creados, cómo Dios los creó, hombre, varón y hembra los creó, como dice Génesis capítulo 3, y la conexión en el amor que ellos sentían seguramente fue muy parecida a esta conexión que nos muestra el libro Cantar de los Cantares. Entonces este libro nos lleva a reflexionar qué espera realmente el Señor de nosotros. Volvernos a Dios es volvernos al primer amor, y debemos experimentar ese amor en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo, por sobre todas las cosas, en nuestras relaciones personales. Difícilmente tú amarás lo que ama el Señor, que es al perdido, es al caído, al que no le conoce, que está allá afuera, si no has amado sincera y correctamente a la pareja que habita contigo. De allí, de esa experiencia de amor de nuestro círculo más cercano, puede fluir el amor para aquellos que nos conocemos, o que un día el Señor permitirá que nos encontremos con Él y le prediquemos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, vuelvo a esa conclusión de Colosenses 3:14. El amor es el vínculo perfecto. Y esta colección de poesía que nos narra
el libro Cantar de los Cantares nos lleva a esa comparación de cómo anhelar al ser amado, aun cuando no está, aún teniéndolo cerca y aún entendiendo el regalo maravilloso que el Señor nos ha otorgado. Yo creo con todo mi corazón que las relaciones que tenemos cuando decidimos dar un paso de vivir con una persona el resto de nuestra vida no son meras casualidades, son circunstancias que nuestro propio diseño, nuestro propio ser nos empuja, la naturaleza que tenemos que proviene de Dios, nos empuja a tratar de buscar ese vínculo perfecto llamado amor, que muchas veces es frustrado por el ataque del sistema, del mundo, que nos lleva a visualizar esto como algo vano y algo pasajero, cuando Dios lo diseñó eterno. Eterno. Nuestro amor con Dios debe ser eterno, al igual que como Él lo dice en su palabra cuando le consulta sobre el matrimonio. Y dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su esposa y serán uno solo. Y lo que Dios unió no lo separará el hombre. Entonces, el amor que vivimos en esta tierra, en mi conclusión muy humilde o muy sencilla, nos prepara para el amor eterno que experimentaremos cuando estemos delante de la presencia del Señor. Te invito a que leas este libro con detalle, sin argumentos, sin tratar de verlo como algunos lo ven, como obsceno, como muy fuera de contexto, pero en realidad es para leerlo en la intimidad. Y si es acompañado de tu pareja o que ella lo lea por separado y luego compartan, según el Espíritu Santo les revele los detalles para que puedan entender un poco más cómo fue el diseño original, para que el hombre y la mujer experimentaran el amor de Dios en sus propias vidas y en su propia relación. Bueno, el Señor les bendiga, los invito a leer este libro, que es maravilloso, y la semana que viene comenzaremos con los libros proféticos. Estaremos analizando el libro del profeta Isaías. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana.